Vamos a meditar hoy en el Salmo 1 y vamos a, mis amados hermanos, a abrir en ese lugar en nuestras Biblias. El Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Señor, te agradecemos profundamente, Dios, esta misericordia de estar hoy en tu casa, en la casa que tú has provisto, Señor, para que podamos reunirnos tus hijos, Dios. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor, que siempre es grato para nosotros elevar nuestras voces, Señor, en honor y en tributo a ti, Señor. Mas ahora te pedimos que puedas ayudarnos, Señor, a seguir adorándote a ti, Señor, en este tiempo de escuchar tu palabra, Dios. Te rogamos que nos hables, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, Dios. Puedas ministrarlos profundamente allí donde solo tú puedes llegar, Dios. Te entrego este tiempo y a mis hermanos a ti, Señor, para que podamos ser cautivados por tu palabra, Dios. Ayuda al predicador, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Al empezar este nuevo libro, hermanos, de exposición, quiero decirles que el libro de Salmos ha tenido siempre un encanto especial para los creyentes de todos los tiempos. Los salmos, mis amados hermanos, contienen sabiduría. Los salmos contienen profecías, doctrinas y todo tipo de enseñanzas instructivas, hermanos, para los cristianos de todas las generaciones. Ahora, algo que lo hace distinto y atractivo a este libro es que está escrito en forma de poesía. Por eso podemos nosotros cantar, por ejemplo, en nuestra congregación, como lo hacemos nosotros. Pero también, por estar escrito en forma de poesía, es más fácil de memorizar. El libro de los Salmos, hermanos, es el más largo de la Biblia, con 150 capítulos. Y ha sido escrito por diferentes autores en diferentes épocas de la historia. David ha escrito prácticamente la mitad de los salmos, 73 salmos. Los salmos restantes han sido escritos por Asaf, por los hijos de Coré, por Salomón, por Moisés, por Emán y Etán de Esraíta. Y más de 35 salmos, aún hasta el día de hoy, se desconoce su autor. Los salmos, mis amados hermanos, son la joya como ningún otro libro de la Biblia, porque contiene una conexión muy práctica con la vida cotidiana del cristiano. En los salmos podemos ver prácticamente todas las facetas que nosotros vivimos. Con razón, Calvino solía decir: los salmos son una anatomía de todas las partes del alma y contienen todos los matices de la emoción humana, desde la desesperación más profunda hasta la alabanza más exuberante. Esos son los salmos. John MacArthur dijo algo similar: los salmos son un reflejo de la vida misma y cubren todos los ámbitos de la experiencia humana. Decía, hay un salmo para casi todo tipo de día. Así que no hay un día que no podamos identificarnos con un salmo. Así de preciosos son estos libros, estos salmos contenidos ahí en su Biblia, la mitad de su Biblia. En los salmos encontramos a los santos
que procesan lo bueno y lo malo de una manera piadosa. Pero también los salmos pueden ser una ofrenda de amor a Dios en nuestros labios. Facilitan nuestra alabanza a Dios. Por eso hay salmos de acción de gracias. Hay salmos de lamento. Hay salmos de celebración y afirmación. Hay salmos que nos cuentan la historia de la salvación. Hay salmos de sabiduría y salmos que contienen canciones de confianza. Cada vez que nos adentramos en los salmos de David, decía Charles Spurgeon, en algún momento y de alguna manera uno se ve a sí mismo. Uno nunca termina en un rincón sin encontrar a David en ese rincón. Spurgeon decía, creo que nunca ha ocurrido que estando desanimado no haya descubierto que David lo estuvo aún más. Nunca ha estado tan animado que no pudiera descubrir que David lo estuvo aún más. Por otro lado, el libro de los Salmos o el Salterio como lo conocemos es un compendio del carácter bondadoso y santo de nuestro Dios. En los Salmos, hermanos, como ningún otro libro, contemplamos el semblante más resplandeciente y más claro de nuestro Señor. Es ahí donde lo vemos con mayor amplitud en cuanto al alcance de su verdadero carácter y su poder. Eso es Salmos. Hoy vamos a empezar a exponer el Salmo 1. Ahora les pido que estacionen su Biblia durante los próximos 6 semanas en el Salmo 1. El Salmo 1, hermanos, es considerado la mejor introducción a toda la colección de los Salmos, porque es el resumen más perfecto de todo el mensaje de este libro. Es decir, el Salmo 1 es el compendio más perfecto de todos los demás salmos. Charles Spurgeon ha escrito acerca del Salmo 1 lo siguiente: el deseo y propósito de su autor es enseñarnos el camino a la bienaventuranza, el camino a la felicidad, y advertirnos de la destrucción segura que aguarda a los pecadores. Una suerte de texto clave, decía Spurgeon, sobre el cual se sustenta el mensaje divino de todo el conjunto de los demás salmos. Esa es la importancia de Salmo 1. Al leer Salmo 1, al estudiar Salmo 1, indudablemente estamos estudiando el resto de los salmos. Thomas Watson, el puritano, solía decir acerca del Salmo 1: debido a una tautología o hebraísmo de repetición que enfatiza el grado superlativo, al libro de los cantares se lo denomina Cantar de los Cantares, por considerar que constituye el canto más excelente de todos los cantos. Así, en justa correspondencia, el Salmo primero debería llevar el título de el Salmo de los Salmos. No tan solo porque viene a ser el resumen de todos los demás salmos, sino porque contiene la médula y la quintesencia de la fe cristiana. Lo que San Jerónimo afirmó sobre las epístolas de Pablo puede aplicarse a este salmo, decía Watson: corto en su compostura, pero largo y enjundioso en su contenido. Abre con una bienaventuranza. Comienza donde todos aspiramos terminar y bien podríamos etiquetarlo como la guía del cristiano. Sí, Thomas Watson consideraba que el Salmo 1 es la perfecta guía del cristiano, pues traza un mapa detallado no solo de las arenas movedizas donde los malos se hunden sin remedio, sino también las zonas de tierra firme donde han de transitar los creyentes en su camino a la gloria. Ahora, muchos exégetas y estudiosos
consideran que el Salmo 1 jamás ha existido originalmente como salmo, sino que era una introducción o un preámbulo, hermanos, del Salterio, formando parte de lo que hoy conocemos como el Salmo 2. Que en algún momento de la historia alguien lo ha separado y lo ha puesto como Salmo 1, pero en realidad era la introducción juntamente con el Salmo 2. Pero sea como fuere, el mensaje de este Salmo 1 es tan importante y es tan trascendente, hermanos, que lo vamos a estudiar las siguientes 6 semanas, versículo tras versículo. ¿Amén? ¿Amén? Así que empecemos. Empecemos. El Salmo 1, si ustedes ven en sus Biblias, presenta 2 temas centrales. Y estos temas centrales van a volver a aparecer una y otra vez en otros salmos. Por un lado está el hombre justo. Y después el contraste con los hombres pecadores o los hombres malos. Así que este salmo estructuralmente, hermanos, está dividido solo en 2 partes, el Salmo 1. La primera estrofa, es decir, del verso 1 al 3, David nos va a describir la sublime felicidad y la bienaventuranza del hombre recto. Nos va a decir cómo se comporta y por supuesto nos va a decir las bendiciones que va a recibir del Señor por cómo Él es. La segunda estrofa, que va del verso 4 al 6, David contrasta el carácter de los rectos con la conducta de los malos. Además, nos revela cuál va a ser el futuro de los malos. Nos dice cuál es su sentencia y su destino en un lenguaje casi narrativo. Por todo esto, el nombre de esta serie se va a llamar 2 caminos, 2 destinos. 2 caminos, 2 destinos. Y hoy, hermanos, solo vamos a estudiar el verso 1. El verso 1. Así que vuelvan a sus Biblias y vamos a leer. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. He titulado este sermón: el hombre verdaderamente feliz. Para comenzar, quiero leer una cita de Voltaire. Voltaire ha escrito acerca de la felicidad algo que para muchos es una realidad, porque encierra quizá un poco la fantasía de la búsqueda humana de la felicidad. Voltaire solía decir esto: buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una, pero no saben dónde. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una, pero no saben dónde. He dividido este sermón en 2 capítulos y vamos a empezar a estudiar el primer acápite, el primer encabezado, que es: ¿quién es el hombre verdaderamente feliz? ¿Quién es aquel hombre verdaderamente feliz? Ahora, el Salmo 1 comienza: bienaventurado el varón. Si ustedes notan, comienza de igual forma que el sermón del monte pronunciado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, con una bienaventuranza. Ahora, la palabra usada aquí, la palabra hebrea de bienaventurado es asre. Asre significa dichoso, pleno, satisfecho o supremamente feliz. Y está escrito en plural. Ahora, permítanme un poquitito hablarles acerca de esto. Una cosa que debemos saber, hermanos, es que un recurso del idioma hebreo para resaltar o enfatizar algo era escribirlo en plural. Si los hebreos querían resaltar algo o que algo se note, ellos lo escribían en plural. Algo así como el sufijo ísimo que usamos nosotros en el castellano. Por ejemplo,
Cuando queremos decir, ese chocolate está muy rico, ¿qué decimos? Está riquísimo. O aquel coche está buenísimo. Para hacer algo similar, el idioma hebreo lo que hace es simplemente escribirlo en plural. Yasre está escrito en plural. Así que el justo es una persona demasiado, sublimemente feliz, supremamente dichosa. En realidad, para darle el verdadero sentido y fuerza, hermanos, a este pedacito de texto, deberíamos leerlo como una expresión exclamativa. Deberíamos leerlo no bienaventurado el varón, sino oh, la felicidad del varón, oh, qué feliz el varón. Así que una de las primeras cosas que empezamos a ver aquí, hermanos, es que Dios desea que los hombres sean felices. ¿Sí? Quizás sea una verdad nueva para usted. Dios sí desea que los hombres sean felices. La Biblia afirma que Dios es feliz. Algunos concebimos a Dios como ese gigante matagozo, ¿verdad? Alguien que nos está persiguiendo por todos lados y cuando nos estamos divirtiendo, ¿no? Es decir, creo que se está divirtiendo mucho, hay que mandarle algo de pesadumbre, algo de pruebas ahí. Mucha gente concibe a Dios así, alguien que solo ha venido a ahogarnos la fiesta. Pero no, la Biblia afirma que Dios es feliz. En 1 Timoteo dice que es el único bienaventurado. ¿Y saben qué? Ese bienaventurado desea que nosotros gocemos de la misma felicidad. Por eso es inherente al ser humano, hermanos, el deseo o la búsqueda de la felicidad. Les pregunto una cosa: ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Si la felicidad es el motor que mueve a la humanidad. La felicidad, hermanos, es el ideal de todo ser humano. Sí, todos queremos ser felices. Vean cuán impregnada está esta aspiración a la felicidad como seres humanos. En el preámbulo, hermanos, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que ha sido redactada en 1776, sus autores comienzan con estas palabras. ¿Qué dicen los que han redactado la Carta de Independencia de los Estados Unidos? Escuchen. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Dice, y entre estos están el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. En la Carta de Independencia de los Estados Unidos. Y como dice este documento, hermanos, la búsqueda de la felicidad es un derecho propio que Dios nos ha dado a todos los hombres. ¿Por qué buscamos la felicidad? ¿Por qué perseguimos la felicidad? Porque es algo que Dios nos puso. No es una conclusión a la que nosotros hemos llegado. Después de meditar mucho, decir, creo que es bueno buscar la felicidad. No, eso ya viene parte del paquete. Nosotros traemos eso, hermanos, como sello de Dios. Buscamos la felicidad porque Dios quiere que la alcancemos. Dios nos ha dado a todos los hombres ese derecho propio de buscar la felicidad. Por eso es que el hombre aspira a ser feliz. Todas las decisiones, hermanos, si usted se da cuenta, si usted medita un poco, todas nuestras decisiones de lo que hacemos y dejamos de hacer pasan por si vamos a ser felices o no. Sí. Aún el hombre que decide suicidarse lo hace porque cree que será mejor estar muerto que vivo. Todo hombre anhela ser
feliz? El filósofo francés Blaise Pascal dijo una vez: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, visto de manera diferente. Dice, la voluntad nunca da un paso alguno que no vaya encaminado hacia ese objetivo. ¿Cuál objetivo? Ser feliz. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se ahorcan. La búsqueda de la felicidad es tan inherente al hombre, hermanos, y a la sociedad, que en el año 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. ¿Ustedes sabían? Sí, desde el 2012 tenemos esta declaración. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Y ellos dicen para conmemorar el papel tan importante que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. Ahora el meollo del asunto. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una cuestión, hermanos, que ha intrigado y desconcertado a pensadores, a filósofos, a psicólogos y a personas comunes por igual a lo largo de toda nuestra historia. ¿Quién no se ha preguntado qué es la verdadera felicidad? ¿Y cómo puedo alcanzarla? Desde pequeño uno se pregunta, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué cosa puedo hacer o dejar de hacer para ser feliz? ¿Cómo alcanzar esa felicidad? Escuchen lo que han dicho algunos pensadores acerca de la felicidad. Descartes dijo una vez, la felicidad consiste en un perfecto contento del espíritu y en una satisfacción interna. Kant era un poquito más pesimista. Él decía, la felicidad es un ideal de la imaginación. Como diciendo, ni aspiren a ser felices, eso es algo de su imaginación. Aristóteles decía, la felicidad depende de nosotros mismos. Y San Agustín tenía una definición un poquito más piadosa. Decía, la felicidad no consiste en tener lo que deseas, sino en amar lo que tienes. Ahora, para nosotros, ¿qué es felicidad? Quizá esta definición de la Real Academia de la Lengua Española nos ayude un poco. Dice, la felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Es decir, ¿cuándo llegamos a ser felices? Cuando tenemos esa satisfacción grata, tanto espiritual como física. Ahora, otros lo han definido así. Vean, dice, la felicidad es el estado emocional de una persona feliz. Dice, es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Dice, un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Si se dan cuenta, en la definición de la felicidad, hermanos, siempre está eso. ¿No? Ausencia de todo sufrimiento y más bien la posesión de todo lo que queremos tener de una forma segura y permanente. Pero yo les pregunto, en un mundo tan cambiante, en un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento, ¿será posible la felicidad? ¿Será posible la felicidad? ¿Es usted feliz? La experiencia nos ha demostrado largamente, hermanos, que el hombre realmente no es feliz, ni teniendo todas esas cosas que acabamos de nombrar. Y alguien ha sentenciado, no hay felicidad plena ni duradera para el hombre. Solo existen momentos felices. Eso es todo lo que hay. Un filósofo más actual, Friedrich Nietzsche, decía, el destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda vida los tiene, pero no de épocas felices.
Dijo verdad. Dijo verdad, como les comentaba. La alegría, la emoción de sentarse en un auto 0 kilómetros se acaba en un día. O de estrenar tu casa nueva se acaba en un día, en muy poco tiempo. No hay felicidad plena ni duradera, solo momentos felices. Por eso, hoy vemos personas que teniendo todo tipo de abundancia y seguridad, no son felices. No son felices, al contrario, ellos mismos siguen sintiendo una profunda insatisfacción. Y muchas veces tratan de llenar con otras cosas que pueden ser a veces más peligrosas y nocivas para sus propias vidas. ¿Acaso no conocemos gente exitosa, famosa, multimillonarios sumidos en una vida de excesos, alcohol, drogas, promiscuidad y todo tipo de extravagancias y perversiones, y al final terminan suicidándose? Es verdad. La experiencia nos ha demostrado que el hombre, aún teniéndolo todo, no alcanza la felicidad. Siempre habrá algo más que explorar. Siempre algo más que antojarnos, que codiciar. El hombre no es feliz. Pero ahí viene la buena noticia. La Biblia no nos habla de la felicidad en los términos que acabamos de decir. No. Los conceptos humanos de felicidad no son el concepto de felicidad bíblico. La felicidad que nosotros encontramos en la Biblia es una felicidad diferente. La Biblia, hermanos, nos va a decir que no encontramos la felicidad buscando la felicidad. Que la felicidad no es un fin en sí mismo, sino un camino de búsqueda de otra cosa. Quien quizás se ha acercado mucho en cuanto a una definición más sensata ha sido este escritor, poeta y filósofo norteamericano. Sí, aunque él no era cristiano, dijo una cosa súper interesante. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. La Biblia habla del gozo y la felicidad del hombre, pero solo como algo que se obtiene buscando otra cosa. Ahora es súper importante que el creyente no haya la felicidad buscando la felicidad. El creyente haya la felicidad buscando otra cosa. Sí. Según la Biblia, la dicha y la felicidad plena del hombre viene por recorrer, por transitar diligentemente un camino de búsqueda, pero no búsqueda de la felicidad, sino de otra cosa. El hombre es feliz cuando su vida está sumida en la búsqueda de otra cosa más trascendente, más importante que la misma felicidad. Acompáñenme un poquito a ver todo este asunto. A esto es lo que le han llamado la paradoja que Cristo plantea a sus discípulos. Si ustedes ven Mateo 16, Jesucristo dice estas palabras y esto nos va a ayudar a entender un poco acerca de cómo es la felicidad del Hijo de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, escuchen, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora es interesante cuando dice estas palabras Jesús. Si usted en su Biblia, en Mateo 16, ve unos versículos antes, ¿no? Cuando el Señor está hablando, Él acababa de anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y allí padecer mucho por los líderes religiosos y finalmente ser muerto en mano de ellos. ¿Saben qué? Aquí Dios está anunciando su muerte.
Ahora Pedro no entiende esto. Y tomándole aparte, le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Y Jesús lo reprende por eso. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Escuchen, Jesús estaba diciendo: yo tengo una agenda divina que cumplir aquí. Y esa agenda está por encima de mi seguridad y de mi comodidad. Cristo estaba hablando de perder la vida con el fin de ganarla. Es decir, perderla en un sentido para ganarla en un sentido mucho más superior. Ahora, ¿cómo es esto? El Catecismo Menor de Westminster, hermanos, hace una pregunta, quizá la pregunta más importante. Dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Creo que es una pregunta muy válida. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Es decir, ¿por qué existimos? Según Dios, ¿por qué existimos? Y se responde: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, al igual que la misión de Jesucristo al venir aquí, nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios y para gozar de Él por siempre. Eso quiere decir que hemos sido creados para encontrar nuestro deleite y nuestra satisfacción personal en algo que trasciende a nuestra misma existencia. Sí. Ahora, esto no significa que el creyente deba andar buscando el sufrimiento por sufrir, no. O que no debemos disfrutar de las cosas disfrutables de la vida, no. Y yo siempre les advierto estos dos extremos. Cuando llegamos a este tipo de pasajes, tenemos que preguntarnos: ¿qué cosas son disfrutables? Hermanos, hemos nacido con deseos propios y válidos. Tenemos deseos de comer y comemos rico. Tenemos deseos de dormir y debemos dormir. Deseos de ver alguna cosa, de otra cosa, son deseos totalmente válidos para nosotros. Así que no debemos andar buscando sufrir por sufrir, sino que también debemos disfrutar de las cosas que son disfrutables. Lo que significa es que la meta principal del hombre no es andar buscando el mayor número de experiencias placenteras que podamos, no, sino más bien cumplir en la mayor medida posible el papel que nos toca en la agenda de Dios. Mientras Él sigue, hermanos, desarrollando en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo, que es nuestra máxima aspiración. Dicho de otro modo, ahora que somos hijos de Dios, nuestra misión es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluida la felicidad y la dicha, nos serán añadidas. ¿Cuándo somos felices? Cuando buscamos poner por obra la agenda de Dios, cuando nos concentramos en Él y nos deleitamos en Él. Si se dan cuenta, hermanos, en el pasaje que hemos leído, el Señor está advirtiendo a sus discípulos que no cometan el error de poner como prioridad lo que es de importancia secundaria. Escuchen una vez más. El Señor está diciendo a sus discípulos: no cometan ese error de poner en primer lugar lo que es segundo. El gran pensador cristiano C.S. Lewis decía: no podrás obtener cosas secundarias poniéndolas de primero. Solo podrás obtener cosas secundarias
poniendo primero lo primero. Ese es el gran problema del creyente. Quiere felicidad. Y la Biblia nos dice que la felicidad es secundario. Viene después ¿de qué? De buscar primero el reino de Dios. Y todo ese paquete que Dios nos va a añadir incluye la felicidad. No podrás obtener cosas secundarias poniéndolas de primero. Solo podrás obtener cosas secundarias poniendo primero lo primero. Y lo primero no somos nosotros ni nuestra agenda. Tampoco es el placer y el entretenimiento. Lo primero es el reino de Dios y la obra que Él está haciendo en nosotros como ciudadanos de ese reino. Y mientras hacemos esto, Él se encarga de darnos una vida plena de deleite y gozo, o lo que llamamos felicidad. ¿Por qué no es feliz? Porque busca primero lo que es segundo. ¿Por qué no es feliz? Porque se está concentrando en algo que no le va a dar la felicidad. Pongamos en primer lugar lo que es primero. Por eso, entendiendo esta gran verdad, otro salmista ha exclamado: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la dicha suprema. Esta es la dicha suprema. Dice: mi corazón está alegre. Más alegre que cuando mis enemigos tenían abundancia, todas las cosas. Porque el mayor tesoro, está diciendo el salmista aquí, es acostarme en paz, dormir en paz, levantarme en paz. Porque solo tú me haces vivir confiado. Por tanto, la felicidad no depende de las posesiones o las circunstancias que vivamos, no, sino de la búsqueda permanente de Dios y de su voluntad. Ahora, ¿por qué es una búsqueda de Dios? No es una felicidad que esté al alcance de todos. Sí, esta felicidad no la tienen todos, porque no todos buscan a Dios. No todos ponen en primer lugar a Dios. Por eso no son felices. Esta felicidad, este tipo de felicidad está reservada solamente para los hijos de Dios. Pregúntese, ¿es feliz? ¿Es pleno? Hoy puede evaluarse y decir: creo que soy feliz. O la conclusión más común: no soy nada feliz. Nada feliz. La felicidad verdadera está reservada solo para los hijos de Dios, creyentes verdaderos que lo buscan y lo adoran de verdad. Ese es el hombre feliz. Ahora vamos a ver qué cosas caracterizan la vida feliz de este hombre. Y con esto es un punto muy cortito, hermanos. He titulado: ¿qué no hace el hombre verdaderamente feliz? ¿Qué no hace el hombre verdaderamente feliz? Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En esta segunda parte vamos a ver el carácter del hombre justo por medio de 3 frases negativas: no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Ahora, vamos otra vez a ponernos en los zapatos de David. David, al igual que nosotros, hermanos, veía un mundo de maldad a su alrededor, donde cualquier creyente que quiera ser realmente justo va a tener que decir no a muchas cosas que este mundo te ofrece. Alguien dijo: esa es la necesaria parte negativa de la santidad que lleva a la felicidad. Decir no.
Esa es la necesaria parte negativa de la santidad que lleva a la felicidad. Alguien ha dicho que la felicidad, hermanos, no tiene nada que ver con las circunstancias, sino con el carácter. Y tenía toda razón. Si hay una frase que usted quiera anotar, anote eso. La felicidad no tiene nada que ver con las circunstancias, sino con el carácter. El gran pensador C.S. Lewis, otra vez, escribiendo a un amigo, le dijo esto: qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, es irresistible. Si incluso, dice, el 10% de la población mundial la tuviera, ¿no estaría el mundo convertido y feliz antes de fin de año? Oh, qué maravilloso es esto. Dice, cuando alguien se encuentra con la verdadera santidad, es irresistible. ¿Qué está diciendo? No hay nada mejor, no hay nada más deleitoso, no hay un estado de emoción más pura que la santidad, que anhelar la santidad. Con esto en mente veamos el primer no. Dice, no anduvo en consejo de malos. Es decir, para ser bienaventurado o feliz, la primera muestra de carácter del justo es no andar, no caminar, no coincidir en el consejo de los malos. Es decir, no conducirse según el consejo de este mundo, ni según la norma de los impíos. Porque son personas a quienes no les importa en lo absoluta la existencia ni el consejo de Dios. Alguien dijo, son malos que habiendo roto los principios morales de Dios, viven de espaldas a Él, haciendo lo que les apetece, dejándose llevar por sus propios deseos carnales. Esos son. Y dice, quienes más tarde que temprano van a terminar influyendo negativamente sobre los justos, si estos toman su consejo. Al contrario, dice el salmista, la persona bienaventurada es aquel que siempre busca el consejo prudente y sabio, sigue los caminos del Señor y cumple sus mandamientos con alegría. Para él los caminos de la piedad son sendas placenteras y llenas de paz. No está buscando neciamente vanas fórmulas de felicidad o atajos vacíos para sentir nuevas emociones o más dicha, no. Sino que rechaza cualquier consejo que no venga de la ley de Dios. Cuando alguien vive así, se nota, porque la gracia fluye desde su interior. El hombre justo, hermanos, no puede establecer su estilo de vida en base a las recomendaciones o sugerencias de este mundo y de los hombres perversos. No. Por eso debemos recordar, hermanos, que nuestra mente, que la cabecita es el primer bastión que debemos defender. ¿Qué cosas están asaltando tu mente? ¿En qué cosas estás deteniéndote a pensar? La mente es el primer bastión que debemos defender. Si el mundo captura nuestra atención, hermanos, y se roba nuestro enfoque de la vida, lo habremos perdido todo. Todo. ¿Qué cosas están ocupando tu mente? ¿Cuál es el consejo que prevalece en tu día malo? En ese día que sufres. En ese día que no ves a Dios tan claramente, ¿cuál es el consejo que prevalece? ¿Del hombre o de Dios? ¿Quién o quiénes están moldeando tu carácter y tu futuro? ¿Qué pensamientos están moldeando tu estilo de vida? Padres, ¿qué consejo están recibiendo tus hijos? ¿Internet? ¿Televisión? ¿Malos amigos? ¿Malas influencias? ¿Qué consejo están recibiendo tus hijos? ¿Internet? ¿Televisión? ¿Malos amigos? ¿Malas influencias? ¿Internet? ¿Televisión? ¿Malos amigos? ¿Malas influencias? ¿Qué consejo están recibiendo tus hijos? ¿Internet? ¿Televisión? ¿Malos amigos? ¿Malas influencias?
¿En qué están pasando tiempo tus hijos? Subamos un escalón más. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esta frase, hermanos, ni estuvo en camino de pecadores, se refiere al que no se ha quedado detenido o parado en el camino de los pecadores. Alguien dijo que no es malo que vengan pajaritos a la cabeza. Lo malo es dejar que hagan su nido. ¿Quién es este que se ha detenido en el camino de los pecadores? Alguien que se ha estacionado y está empezando a considerar la idea de ellos. Esta filosofía no es tan mala que digamos. Su punto de vista, hay cosas que rescatar. El mundo no había sido tan malo después de todo. Hay un refrán muy conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que no está en el camino de pecadores es alguien extremadamente selectivo a la hora de elegir sus amistades o los compañeros de vida con quienes se asocia íntimamente. ¿Por qué te juntas con los amigos que te juntas? ¿Por qué te parecen tan atractivos esta compañía más que otra compañía? ¿Chistes más picantes? ¿Chismes más nuevos? Oh, qué interesante, siempre tiene cosas nuevas que decir. ¿Por qué eliges tus amistades? Ya te digo, si pasas mucho tiempo con un tipo de amistad que no es el perfil bíblico de amigo, tarde o temprano vas a terminar pensando como él y haciendo las cosas como él hace, tarde o temprano. ¿Saben? El que no se queda detenido en ese camino es alguien que se da cuenta que a pesar de que sigue siendo pecador, ahora es un pecador redimido, con un corazón renovado y está dirigido por el Espíritu Santo. Él puede levantarse en la congregación de los justos. Y esto hace que no esté a gusto con los obradores de la maldad. Alguien dijo, al cristiano los ateos le resultan una compañía poco grata. Al verdadero Hijo de Dios, los ateos le resultan una compañía poco grata. Ahora, ¿cuál es el problema de detenerse con ellos? El problema de asociarse con estas personas es que ellos, por definición, andan errando el blanco continuamente. Sus ideas nunca se van a ajustar a las normas bíblicas, nunca van a dar en el blanco, porque por definición el pecado es errar el blanco y ellos son los representantes. Viven para sus propios placeres, de espaldas al Creador. Nunca van a acertar a hacer algo bueno o bien. Pero el creyente es diferente. El creyente ahora es una nueva criatura. Su visión correcta de la vida le ha sido devuelta. Ahora tiene nuevos deleites, nuevos propósitos y más claros. Vive para su Señor y halla complacencia en Él. Por todo esto, no es de extrañar que el justo no quiera estar en compañía de pecadores. Y para terminar, subamos el último escalón. El pecador, escucha este ascenso. El pecador comienza por escuchar el consejo de los malos. Luego asume sus ideas y se junta con ellos imitando su estilo de vida. Y finalmente pierde todo temor y respeto, terminando por burlarse de los principios de Dios y de todos aquellos que siguen estos principios. Por eso, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores?
Los escarnecedores son aquellas personas que tienen la conciencia totalmente endurecida, cauterizada, malvados que además se mofan y se burlan de todos los que no piensan como ellos. Los ridiculizan y ridiculizan toda acción piadosa y se ríen de Dios. ¿Acaso no hay personas como estas personas hoy? ¿Acaso no hemos visto en la inauguración de los Juegos Olímpicos o las premiaciones de películas de cine hoy día solo gente levantándose para reírse de Dios? ¿Acaso ellos no son escarnecedores? Y por supuesto, los justos no tienen nada que ver con estos malvados y van a evitar a toda costa pasar tiempo con estos escarnecedores, porque nada bueno puede venir de ellos. Ellos odian a Dios y odian todo lo que es sagrado y bueno. Por definición, son enemigos del Altísimo. Le pregunto, ¿no estás sentado en alguna de estas sillas? ¿No estás sentado en alguna de estas sillas? ¿Qué haces cuando en tu círculo de amigos, trabajo, en tu vecindario o en algún lugar se mofan de lo sagrado de Dios? ¿Qué haces? ¿O esposas una sonrisa junto a ellos? Así que el justo nunca deberá tomar el consejo del malo. Nunca deberá tomar el camino del pecador, ni deberá sentarse en la silla de los escarnecedores. Su bienaventuranza de este justo está asegurada si se mantiene muy lejos de estas personas. Su separación de los malvados va a ser recompensada con altas dosis de felicidad presente y venidera, y un día morará junto a su Señor. Para terminar, la doble hélice del ADN está perfectamente balanceada en el centro de la vida humana. 2 hebras, como ven allí, 2 hebras que se envuelven entre sí, formando un eje de simetría y proporcionando un complemento perfecto para cada una. Esto es lo más microscópico que funciona perfectamente en nuestro organismo. De la misma forma, Dios ha hecho de la santidad y la felicidad como 2 hebras para que disfruten una relación similar, para que cada una se beneficie de la otra. En la vida de los hijos de Dios deberían abundar ambas. Ninguna sola será suficiente. Juntas son esenciales para la vida verdadera del cristiano. El hombre feliz es aquel que procura por sobre todas las cosas hacer un tesoro de su Señor, caminar sus caminos y poner por obra su ley. Entre más descubre los caminos de su Señor y experimenta la bondad de su santidad, menos va a tratar de encontrar la felicidad fuera de Él. ¿Quieres ser feliz? Busque al autor de la felicidad. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y la felicidad y todo el paquete restante va a venir sobre nosotros por añadidura. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios, por este precioso tiempo que tú traes en esta hora, Señor, de platicar tu palabra, Dios. Te rogamos que sobre todo lo que hemos escuchado, Señor, tú puedas ayudarnos, Dios, por poner por obra, Dios. Sin duda hemos visto cosas que aún no están ajustadas a tu carácter, a tu palabra, Dios. Sin duda hemos visto que nuestro enfoque de felicidad quizá estaba aún más distorsionado, Dios. Pero hoy nos has vuelto a tu palabra, Señor. Y de alguna forma nos estás hablando de una realidad mucho más trascendente que nuestra vida misma, Señor, a la hora de buscar la felicidad. Ayúdanos con ahínco, Señor, buscarte a ti. Primero lo primero, ponerte a ti por prioridad por sobre todas las cosas. Y así disfrutaremos
todas las bendiciones secundarias, incluida la felicidad plena, Señor. Gracias porque nos bendices con tu palabra, que siempre es tan oportuna, tan necesaria, Señor, como el alimento para nuestras almas. Oh Dios, ayúdanos a hacer de estas palabras vida, que por estos conceptos vivamos delante de ti como tus hijos, seleccionando lo bueno, quitando lo malo y pareciéndonos cada día a tu Hijo Jesucristo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús.